Ludwig Wittgenstein nació en Viena en 1889. Por lo menos 3 distintas corrientes filosóficas contemporáneas tienen su origen en su pensamiento. Él, sin embargo, no se identificó con ninguna de ellas. A lo largo de su vida desarrolló 2 diferentes filosofías, la segunda de ellas radicalmente crítica respecto a la primera. A pesar de su intensa actividad intelectual, publicó solo un libro escrito en circunstancias extraordinarias. Lo redactó en alemán, pero le puso un título latino, Tractatus Logico-Philosophicus. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un filósofo, de uno de los, sin duda, de los más influyentes, de los 2, 3 más influyentes de todo el siglo XX, que a la vez fue una persona singular, un personaje de novela, realmente, y en sentido literal, puesto que ha habido autores que han tomado a Ludwig Wittgenstein como protagonista de historias, de novelas. Realmente fue un personaje fascinante, como suele decirse. Nació en una gran familia austríaca, de personas de mucho dinero, además de abolengo, y inmediatamente él se dedicó a la ingeniería, a la ingeniería aeronáutica, además, que era lo que le interesaba, y en principio pareció que no tenía absolutamente nada que ver con la filosofía. Por una serie de azares biográficos fue a Londres y entonces allí, luego más tarde en Oxford, empezó a estudiar y a hacer calas en el pensamiento filosófico, aunque él no llegó nunca a leer ni a estudiar filosofía en el sentido serio del término, pero empezó a hacer aproximaciones al pensamiento filosófico y le interesó extraordinariamente la filosofía de la matemática y de la lógica de Bertrand Russell. Y cierto día se presentó a Russell y le dijo: mire, ¿a usted le parece que soy idiota? Russell se quedó un poco sorprendido y dice: bueno, yo le voy haga usted el examen, hágame las preguntas. Si usted piensa que yo soy idiota, me dedico a ingeniería aeronáutica. Pero si piensa que no soy idiota del todo, voy a intentar hacer filosofía. Y, bueno, Russell le dijo: no, haga usted filosofía. Entonces, él escribió su única obra, el Tractatus Logico-Philosophicus, que es una obra singularísima dentro de la historia de la filosofía. Practicó y fue una especie de medio profesor, medio gurú allí en Inglaterra, después de haber participado en la guerra mundial en Europa, y llevó una vida totalmente al margen de las convenciones académicas. Él era un hombre extraño, callado, melancólico, de extraordinaria belleza física, con una homosexualidad que nunca logró asumir de manera explícita, y creó un influjo, tuvo una influencia extraordinaria en todo el que lo conoció. Todos los que lo conocieron dicen que, bueno, que leer sus libros, leer su obra no era nada, que el asunto era conocerle a él, estar en contacto con él. Un personaje carismático, una obra sumamente singular, no fácil, pero enormemente influyente en el pensamiento anglosajón y, bueno, yo creo que en el pensamiento europeo y americano del siglo pasado. Si continúan con nosotros, vamos a ver la vida, la obra, el pensamiento de Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein fue el menor de 8 hijos de una rica familia austríaca de ascendencia judía. Su padre era un importante industrial siderúrgico y protector de la cultura. El joven Ludwig fue educado por profesores privados hasta los 14 años. Luego cursó estudios en la Escuela Real de Linz y en la Escuela Técnica Superior de Berlín. Su formación como ingeniero lo llevó a inscribirse en la Universidad de Manchester y luego a diseñar un exitoso motor para aviones. Pronto sus intereses se desplazaron hacia las matemáticas puras y el problema de su fundamentación. El lógico alemán Gottlob Frege, internacionalmente famoso por ese entonces,
le aconsejó estudiar con Bertrand Russell en Cambridge. Russell había escrito, junto con Alfred North Whitehead, una obra titulada Principia Mathematica, en la que pretendía deducir toda la matemática de la lógica. Dicho trabajo fue crucial para la constitución de la matemática contemporánea. Wittgenstein la leyó cuidadosamente y decidió abandonar la ingeniería y dedicarse a la filosofía. En 1913 murió su padre y Wittgenstein se mudó a Noruega. Construyó una cabaña en un solitario fiordo y vivió en profundo aislamiento. Durante un año aproximadamente, trabajó intensamente en diversos problemas de lógica y mantuvo correspondencia con Russell. Al estallar la Primera Guerra Mundial, se alistó como voluntario en la artillería austríaca. Durante los 4 años que estuvo en el frente, llevó en su mochila algunos cuadernos en los que anotaba sus pensamientos filosóficos. En 1918 fue tomado prisionero por el ejército italiano. En el campo de prisioneros de Monte Cassino, Wittgenstein dispuso de tiempo libre para revisar y reordenar sus apuntes. Desde su prisión, gracias a John Maynard Keynes, futuro Nobel de Economía y condiscípulo suyo de Cambridge, logró hacerle llegar una copia a Russell. El manuscrito se titulaba Tractatus Logico-Philosophicus. Wittgenstein fue liberado en 1919. En Viena, renunció a su parte de la herencia paterna en favor de sus hermanos. Se encontró con Russell en Holanda y discutió con él su trabajo línea por línea. Ciertas diferencias entre las perspectivas de uno y otro se hicieron cada vez más evidentes. El Tractatus Logico-Philosophicus fue publicado en alemán en 1921. Un año después, Russell lo hizo publicar en Inglaterra con una introducción para facilitar la edición del libro. Wittgenstein no aprobaba la introducción de Russell, convencido de que mostraba incomprensión de aspectos centrales de su trabajo. Wittgenstein y Russell se distanciaron definitivamente. El Tractatus no está dividido en capítulos, sino en una serie de enunciados, algunos de ellos brevísimos, ordenados numéricamente según su importancia. Este ordenamiento gira alrededor de 7 tesis. La primera afirma que el mundo es todo lo que sucede. La segunda tesis introduce la noción de hecho atómico y lo define como combinación de entidades. De tal modo, una cosa cualquiera solo puede ser pensada a partir de los hechos atómicos en que puede entrar. Puedo pensar esta silla, por ejemplo, solo a partir de los hechos en que ella puede aparecer, como el que alguien se siente en ella, o se pare en ella, o que se le ponga junto a una mesa, o cerca de una puerta, etc. Así, no podemos pensar ningún objeto fuera de la posibilidad de su conexión con otros.